¿Qué pasaría si la respuesta a la mayoría de nuestros problemas no fuera hacer más, sino hacer menos? ¿Y si la fuerza que puede transformar el mundo no fuera la del esfuerzo constante, sino la de la suavidad, la paciencia y el flujo natural de las cosas? Hoy te invito a viajar a una de las filosofías más influyentes de Asia, un pensamiento que nació en tiempos de caos, pero que enseñó a generaciones enteras a vivir en calma, el taoísmo, y en el corazón de esa tradición se encuentra un nombre envuelto en misterio: Lao Tse, el viejo maestro que supuestamente escribió un libro de apenas 5000 palabras, capaz de cambiar la historia para siempre. Nos situamos en la China de los reinos combatientes, una época desgarrada por conflictos y disputas entre poderosas familias nobles. Era un mundo inestable, y en ese contexto surgieron algunas de las mentes más brillantes de toda la historia china. Confucio, por ejemplo, proponía restaurar la armonía mediante reglas morales y estructuras claras. Pero Lao Tse, su casi contemporáneo, dio un giro inesperado. No buscaba imponer orden, sino comprender el orden natural que ya existe. Así nació su filosofía, una mirada que no partía de la obligación o del deber, sino de la observación profunda de la naturaleza. La figura de Lao Tse es tan fascinante como escurridiza. Las historias cuentan que era un archivista de la corte Zhou, un erudito silencioso que prefería observar la vida antes que participar en las intrigas políticas. Se dice que Confucio fue a visitarlo una vez buscando respuestas y que salió desconcertado, como si hubiera conversado con un dragón que desaparecía en la niebla. Pero, ¿existió realmente Lao Tse? Lo curioso es que no tenemos pruebas. No hay restos arqueológicos, no hay documentos coetáneos, no hay detalles confiables de su vida. Es posible incluso que el Tao Te Ching, el libro atribuido a él, fuera obra colectiva, escrita por varios sabios a lo largo del tiempo. Sin embargo, lo histórico importa menos que su mensaje. Lao Tse es un símbolo, la encarnación de un pensamiento que invita a regresar a lo esencial. El corazón de su obra es el Tao, una palabra que significa camino, pero que no se refiere a una ruta que uno pueda recorrer físicamente. Es la esencia misma del universo. El Tao es el movimiento del agua que desciende sin esfuerzo, es el crecimiento silencioso de los árboles, el equilibrio entre la luz y la sombra, la espiral de las estaciones. El Tao no se puede ver ni nombrar. El primer verso del Tao Te Ching lo deja claro. El Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. Con esa frase, Lao Tse nos advierte que el lenguaje es limitado, que las palabras solo apuntan hacia una verdad que no puede captarse intelectualmente, sino experimentarse. Una de las ideas más poderosas del taoísmo es el concepto de Wu Wei, que suele traducirse como no acción, pero esta expresión puede llevar a malentendidos. No se trata de inactividad, sino de no forzar. Es actuar de forma tan natural que la acción fluye sin tensión. Es como cuando un artista, después de años de práctica, parece crear sin esfuerzo, o como un río que sortea obstáculos sin detenerse, simplemente rodeándolos. El Wu Wei nos recuerda que en ocasiones insistimos demasiado, empujamos demasiado, luchamos demasiado. Lao Tse propone otra estrategia: adaptarse, esperar, aprovechar el momento justo. La suavidad, nos dice, es más fuerte que la dureza. El bambú resiste la tormenta porque se dobla, mientras que el tronco rígido se quiebra. Este pensamiento no solo se refiere a la vida individual, sino también al gobierno. Para Lao Tse, el gobernante ideal es aquel cuya presencia apenas se nota, un líder que no oprime, que no controla, que no impone leyes innecesarias, un líder que permite que su pueblo siga su propio ritmo. En tiempos de guerras interminables y estados ansiosos por expandir su poder, esta propuesta era revolucionaria. Mientras otros buscaban estrategias militares o sistemas legales estrictos, el taoísmo ofrecía un mensaje simple:
deja de complicar lo que ya funciona por sí mismo. Otro concepto fundamental del taoísmo es el equilibrio entre el yin y el yang. Estas fuerzas opuestas y complementarias ya existían en el pensamiento chino antiguo, pero el taoísmo las convirtió en una clave para entender el universo. Yin es lo suave, lo femenino, lo oscuro, lo receptivo. Yang es lo activo, lo luminoso, lo masculino, lo expansivo. Ninguna de las dos fuerzas es superior a la otra. Su relación es una danza eterna en la que cada una contiene la semilla de su opuesto. Cuando comprendemos este equilibrio, entendemos que la vida no es una batalla, sino un ciclo, que la oscuridad no es enemiga de la luz, sino su origen, que la quietud y el movimiento son igualmente necesarios. Lao Tse también propone una vida sencilla. En un mundo cada vez más jerarquizado, con ciudades en crecimiento y burocracias complejas, él invitó a volver a lo básico. ¿Cómo de forma simple? Evitar la ambición desmedida, mantener la mente limpia como un valle, no llenarse de deseos, ni de ideas que nos alejen de la tranquilidad interior. Un pasaje del Tao Te Ching describe una aldea ideal en la que la gente vive en paz, sin necesidad de viajar lejos, sin obsesión por acumular bienes, disfrutando de lo cercano. Para los estados poderosos de la época, esto era casi una provocación, pero para la gente común era una fuente de esperanza. Siglos después de Lao Tse, otro sabio llevaría el taoísmo a nuevas alturas, Zhuangzi. A diferencia del tono breve y poético del Tao Te Ching, el libro de Zhuangzi es una colección de historias y parábolas llenas de humor, ironía y profundidad filosófica. Entre sus relatos más famosos está el del sueño de la mariposa. Zhuangzi cuenta que soñó que era una mariposa que revoloteaba libremente, sin saber que era Zhuangzi. Al despertar, no sabía si era un hombre que había soñado ser mariposa o una mariposa soñando ser hombre. Con esta historia, Zhuangzi cuestiona la frontera entre realidad y sueño, entre identidad y cambio. También cuenta la anécdota del cocinero que llevaba décadas cortando bueyes sin desgastar su cuchillo, no porque tuviera una técnica extraordinaria, sino porque seguía las líneas naturales del cuerpo del animal. Ese es el Wu Wei hecho acción, la habilidad de encontrar la armonía incluso en lo cotidiano. Con el paso del tiempo, el taoísmo se transformó. Durante la dinastía, Han comenzó a tomar forma una religión organizada. Aparecieron templos, sacerdotes, rituales, talismanes y prácticas destinadas a prolongar la vida. La idea del inmortal, una persona que vive en perfecto acuerdo con el Tao, hasta trascender el mundo físico, se volvió un ideal popular. Montañas sagradas como Wudang se convirtieron en centros de retiro, meditación y artes marciales. La alquimia taoísta se desarrolló tanto en su versión espiritual como la respiración y la meditación, como en su versión material que buscaba elixires de longevidad. Aunque algunas de estas prácticas derivaron en superstición, también impulsaron avances en medicina, herbolaria y técnicas de respiración. El legado del taoísmo en la cultura china es inmenso. Influye en la medicina tradicional, en las artes marciales internas como el tai chi, en la pintura de tinta que busca capturar la esencia de la naturaleza más que su forma exacta, y en la poesía que celebra la calma, la soledad y el fluir del tiempo. Los jardines tradicionales chinos, con sus rocas, estanques y caminos sinuosos, son expresiones arquitectónicas del Tao. Espacios diseñados no para dominar la naturaleza, sino para dialogar con ella. Incluso en la vida diaria,
Muchos chinos siguen aplicando principios taoístas sin darse cuenta. No forzar una situación, esperar el momento adecuado, adaptarse a las circunstancias, preferir la flexibilidad a la confrontación. Si en el capítulo anterior vimos cómo Confucio proponía un camino de reglas y responsabilidades, Lao Tse representa la otra cara de la moneda, la libertad interior, la espontaneidad y la búsqueda de equilibrio. En la tensión entre ambos, entre el orden y la fluidez, se construyó gran parte de la filosofía china, y esa tensión sigue viva hasta hoy. En el próximo capítulo continuaremos explorando el fascinante mundo de las 100 escuelas, pero desde una perspectiva distinta. Veremos a Mozi, al legalismo y a otros pensadores que creían que la sociedad debía regirse no por la suavidad, sino por leyes estrictas y disciplina férrea. Si el taoísmo nos lleva a fluir como el agua, estas escuelas nos llevarán a enfrentar la dureza del poder, las guerras y la organización del Estado. Pero por ahora, quedémonos con la enseñanza esencial de Lao Tse. A veces, el camino más poderoso no es el que conquistamos, sino el que dejamos que se revele ante nosotros. El Tao siempre está ahí, fluyendo en silencio, esperando que lo escuchemos.